A todos, este es un 4 a la N minero y muy bien acompañado. Estoy acompañado por el ingeniero Rómulo Mucho. Todos tienen mucho que ver con la minería, valga la redundancia, pero Rómulo es un ingeniero minero peruano conocidísimo, ha sido viceministro de Minas y trabaja mucho la promoción de la minería en el Perú. Él es puneño, así que tiene mucha autoridad moral para hablar del tema. Nos acompaña Guillermo Villalón, es una persona que ha estudiado la minería, opina sobre minería, enseña sobre minería, escribe sobre minería, así que también tenemos la compañía de Guillermo que conoce al detalle, sobre todo las perspectivas, se lo van a escuchar en el tema de perspectivas de la minería y lo que puede significar para el Perú. Y Luis Vargas Barbieri, Lucho, amigo Lucho, es el periodista minero que también hace labores mineras a través de empresas contratistas, pero la persona que desde el medio periodístico Minas y Petróleo habla objetivamente acerca de la minería, y a mí me ha impresionado mucho cómo se ha especializado en identificar a través del Índice de Desarrollo Humano, el IDH, que es un indicador de desarrollo económico y social en el mundo, cómo la minería peruana ha propiciado la mejora y el bienestar de muchos peruanos pobres. Así que, repito, muy bien acompañado. Lucho, empezamos. El Índice de Desarrollo Humano. Cuéntanos cómo tú, como Minas y Petróleo, ¿qué cosa ha encontrado de cómo la minería ha influido en mejorar el índice de desarrollo humano y qué es exactamente el IDH, si nos puedes explicar? Mira, quisiera decirte primero que yo he terminado a nivel de borrador un libro que se llama El aporte de la minería al desarrollo social del Perú. Entonces he analizado no solamente el índice de desarrollo humano, hemos analizado la pobreza que se mide en dos formas, la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. Hemos analizado también la desnutrición crónica de la población infantil. Hemos analizado también lo que son las pruebas S, que son las pruebas que hace el ministerio a los estudiantes de segundo, cuarto de primaria y segundo de secundaria. Es un índice de educación. Sí, ese es un índice de educación. Y eso tiene un detalle, porque por ejemplo en el índice de desarrollo humano se mide dos cosas en lo que se refiere a educación. ¿Qué porcentaje de la población de 18 años ha terminado la secundaria? ¿Y cuál es el promedio de educación que tiene la población de 25 años o más? ¿No? Pero resulta que no mide la calidad de la educación. Y Candarave, que es una provincia en el área de influencia de Sauder, porque de ahí sacan el agua, Guillermo sabrá más que yo de eso, es campeona, todos los años es campeona en las pruebas S, ¿no? Entonces, claro, probablemente pues un chico termina primaria en Candarave sabe más que uno de segundo de secundaria, tercero de secundaria. Entonces, todo eso hemos analizado y lo hemos hecho en el caso del índice de desarrollo humano, que el índice de desarrollo humano tiene tres factores, ¿no? Uno es la esperanza de vida al nacer. Claro, o sea, salud. Salud. Otro es el ingreso familiar per cápita. Economía. Y el otro es la educación, que mide dos cosas: la población de 25 años, su promedio de estudios, y el porcentaje de población de 18 años o más que ha terminado la Por eso el índice de desarrollo humano es un buen indicador de desarrollo social y económico. Sí, claro. ¿Y qué has encontrado tú con respecto al índice de desarrollo humano de los distritos del Perú, las provincias del Perú? Bueno, si uno mide el índice de desarrollo humano, tenemos por ejemplo que de las 12 departamentos del Perú que tienen mayor índice de desarrollo humano, los
11 de los 12 primeros están en la costa, ¿no? Uno solo no está en la costa, es Madre de Dios, ¿ya? Es Madre de Dios. A mí me impresiona mucho, porque todo el mundo habla de Madre de Dios como el infierno, ¿no? Sí. Lo peor de lo peor, y sin embargo tiene un índice de desarrollo humano relativamente alto con respecto a otras regiones del país. Pero ¿Por qué? Pero hay datos bien interesantes, ¿ya? La pobreza multidimensional, que para mí es muy importante, pero recién se está comenzando a medir, te dice qué es lo que tiene la gente para vivir. Si tiene agua, colegios, salud, si tiene agua y desagüe, y qué tipo ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la minería? Que sus puntajes en pobreza multidimensional son mucho mejores que en pobreza monetaria, ¿no? Y te doy un dato. Apurímac, que es recientito, ¿no? Sí. Ocupa el 5º lugar en menos pobreza multidimensional. En poquísimo tiempo de intervención minera. Ya. Y Madre de Dios es el 6º más pobre en pobreza multidimensional, ¿ya? Claro, pues ahí no hay las empresas mineras que están promoviendo ¿no? Ese es y en pobreza monetaria, al revés, ¿no? En pobreza monetaria, Apurímac está en el 2º nivel más pobre, mientras que Madre de Dios solamente le gana a Ica y empata con varios en el 2º puesto, y años anteriores ha estado segundo, ¿no? Por eso, lo que queremos transmitir es que la minería mejora el desarrollo de los pueblos, no los empeora, ¿no? Los mejora. En el Perú, los pueblos más desarrollados le deben mucho a la minería. Eso es lo que muchos peruanos no quieren entender. ¿Cómo comunicar esto, Guillermo? Tú que me consta, trata de comunicarlo cada vez que puedes, pero qué frustración de ver que políticos connotados, periodistas, académicos y por supuesto peruanos en general, para nada asimilan esta verdad, ¿no? ¿Cómo se comunica las bondades de la minería? Una de las cosas creo que nos ha faltado a la gente que está vinculada al sector es precisamente comunicar, ¿no? Y esta es una batalla pues casi inacabada, ¿no? Esta batalla la tienes que continuar dando información, un poco como lo que ha mencionado Lucho, que en los lugares precisamente donde hay actividad minera, el índice de desarrollo humano se ha disparado. En calidad de vida, uno de los mejores ejemplos son las regiones Moquegua y Tacna, donde tienen una operación minera desde 1960, en el caso de Tacna por la mina Toquepala, y desde 1976 en la mina Cuajones. Muchos critican en Cajamarca y Anacocha y en Apurímac, a Las Bambas, porque no ha resuelto el problema de la pobreza como sí está aparentemente atendida en Tacna y Moquegua. Pero lo que no comentan es el tiempo, ¿no? El tiempo de permanencia que tiene la minería tacneña y moqueguana versus el tiempo que tiene la minería cajamarquina y de Apurímac, ¿no? Claro, eso es cierto, pero inclusive en el caso de Apurímac, con la llegada de Las Bambas, la pobreza disminuyó 20 puntos. Tenía más de 60% de la población de Apurímac estaba en pobreza y en extrema pobreza, ¿no? La generación de 10.000 puestos de trabajo movilizó toda una economía en el caso de Apurímac. Ahora, Apurímac es un nudo cordillerano. Apurímac tiene más de 40 proyectos mineros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falta? Sacarlos adelante. Apurímac, y eso lo debe conocer el Perú, puede ser una de las regiones más ricas del país, si es que se recibe inversión minera en la zona, porque eso jala infraestructura social, infraestructura productiva, carreteras, el proyecto del tren hacia la costa, vas a tener mejores colegios, vas a tener por consiguiente mejor educación y mejor atención de la salud. Si eso mismo vuelve a ocurrir en el cordón del cobre en el norte del país, donde tenemos a Michiquillay, donde tenemos a la granja, donde tenemos Galeno, donde tenemos sulfuros y Anacocha, el Perú va a ser otro, ¿no? En el siglo XIX, hay un proyecto para hacer un tren desde Saramiriza hasta Paita, que es la ruta precisamente del oleoducto norperuano. Si ese tren hubiese hecho, tendríamos integrado costa, sierra y selva,
¿no? Para no solo conocernos mejor las diferentes culturas que estamos en el país y que convivimos, sino que todos tenemos derecho a aprovechar este país de una mejor manera, armónica, sin conflictuarnos. La minería puede ser el vehículo que nos lleve a esa integración. Rómulo, y desde el ministerio que tú has vivido al monstruo por dentro, ¿cómo se vive este conflicto, esta falta de comunicación? Que tú sabes que yo he llegado a la conclusión que no es atribuible a la minería el hecho de que no se haya comunicado. No hay peor ciego que el que no quiere ver y, por extensión, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Yo creo que en el Perú hay mucho sordo que no quiere escuchar acerca de las bondades de la minería. ¿Cómo viviste tú esta situación desde el Ministerio de Energía y Minas? Gracias, Nando. Quiero complementar algunos datos más de la economía. Por ejemplo, en Arequipa, la minería representa el 31% del PBI y 90% de las exportaciones de Arequipa son minería. En el caso de Arequipa, no, de Apurímac es mucho más todavía con las bambas. ¿Y qué pasaría si las bambas trabajaran a su 100% de capacidad? Representa casi el 72% del PBI de Apurímac. Y casi el 98% de las exportaciones de Apurímac. O sea, pero hay peruanos que hasta eso lo critican, ¿no? De que no debemos depender de un sector. Entonces, lo que están diciendo es mantengámonos pobres, ¿no? Para que haya menos incidencia de minería. Es verdad que tenemos que diversificar totalmente, pero eso es un proceso. Y a la minería ya ha empezado con ese proceso, porque ya está formando empresas comunales. Cuéntanos de eso. Ya hay peruanos que hoy están fabricando maquinaria. Una decena de empresas ya está exportando. Y también, no solamente maquinaria, también herramientas, procesos para estabilizar taludes, para los pads, geomembrana, un sinfín de cosas que hoy vemos en el mercado, y son peruanas. Claro, pero a eso no le llaman valor agregado, pues. Esa es la otra sesgo antiminero, ¿no? Y bien lo ha dicho Guillermo, sí, pues no se comunica, pues. O no sabemos comunicar, o alguien dice que no hay que comunicar. Con un momento se dijo, o no queremos escuchar. Sí, pues, esa es la otra que no queremos escuchar, ¿no? Ahora, desde el ministerio, yo creo que lo que me tocó, yo puedo decirlo que no ha sido con mucho éxito, porque enfrentamos muchos conflictos en esa época, y casualmente creamos la Dirección de Gestión Social, que iba a ser trascendente en el futuro, tan igual que la Dirección de Minería y la Dirección de Asuntos Ambientales. Pero vino el otro gobierno, nuevamente lo volvió una oficina. ¿Y qué pasó con la Dirección de Gestión Social? Teníamos más de 25 talentos que lo capacitamos a nivel internacional. Trajimos expertos de Canadá, de otros países, y estos expertos estaban totalmente ya que conocían el mecanismo de facilitación, negociación de conflictos. A mí me acompañaron en varios conflictos, por eso es que yo di la cara en ese momento en Tintaya, aquí en La Oroya, estábamos en Majás, donde la población realmente en un día casi, creo que estaban mareados todos y me atacaron, ¿no? Casi me cuesta la vida, ¿no? Allá en el conflicto de Río Blanco, ¿no? Eso es en Piura. Piura. Entonces, este potencial era tan grande que podía hacer las cosas bien, y bueno, el otro gobierno lo desapareció y todos casi salieron del ministerio. Y qué bien para las empresas, porque todos fueron a parar las empresas privadas y también a las empresas petroleras. Muchos de ellos hoy todavía están trabajando, ¿no? O sea, el Estado les capacitó, ¿no? Les fortaleció sus capacidades, pero ¿para quién, no? Para la empresa privada. Y ese es el problema del Estado, pues. El problema del Estado es la alta rotación de funcionarios y obviamente también complementando al informe de Luis, que si bien es cierto, hay un progreso
un progreso en la pobreza multidimensional, en los datos de la pobreza monetaria. Yo tengo muchos datos de eso. En Apurímac es trascendente porque era, como dices, casi 60, era 59% de pobreza. Justo cuando empiezan nada más las bambas a construirse desde el 2011, comienza esporádicamente a bajar y en el año 2018 más o menos la pobreza en Apurímac ya estaba por los 35%. O sea, ¿cuánto había bajado las bambas? ¿No? O sea, y si continúa, como yo siempre les decía a los apurimeños, tengan paciencia. Hay más bambas para 20, 30 años, o sea, los resultados se van a ver rápidamente en el tiempo, pero a veces quieren, de la noche a la mañana quieren ya. Entonces, pero es todo un tema, ¿no? Complejo y que hay que seguir trabajando, pues, y el ministerio debe ser siempre una entidad, pues, que tiene que ayudar en la gestión de la conflictividad social hoy día, porque son dos variables fundamentales en este momento, ¿no? Que todo el mundo habla. La tramitología, bueno, sobre eso hay muchos temas, muchos pensamientos, incluso hoy día ha salido sobre que no se puede, digamos, absorber en muchas instituciones, pero el otro tema es el manejo de la conflictividad social, que es de todos, de la empresa, obviamente que del Estado, pues el gobierno tiene que tener un equipo potente, ¿no? Y también, oiga, la academia brilla por su ausencia, porque la academia es donde se forman los profesionales y donde quienes van a ir a trabajar, no dice nada, nadie, no hay un decano, un rector que salga, oye, ¿qué hacemos con los jóvenes que estamos saliendo? Porque hoy la cosa se está volviendo un poco serio, de veras, porque están saliendo miles de profesionales y no hay proyectos, no hay puestos nuevos. Eso sí puede ser un problema para el país. Y la conflictividad yo creo que tiene mucho que ver también con la pésima gestión del canon minero de parte de gobernadores regionales, alcaldes y ministros, ¿no? El canon minero es una fracción del impuesto a la renta. El principal contribuyente de renta en el Perú es la minería. ¿Y por qué no tenemos los servicios, ¿no? ¿Cómo tú, Lucho, y Minas y Petróleo han identificado el tema de la gestión del canon minero en regiones? Bueno, yo creo que lo que tú dices es cierto, pero, por ejemplo, a mí me da la impresión que en Apurímac sí se ha manejado bien, ¿no? Yo creo que ha tenido buenos presidentes regionales. Pero hay algo que ha dicho Víctor Govis y creo que tiene razón. Ya lo había dicho antes Jorge, me acuerdo del apellido, un piurano que también había visto el caso de Yanacocha. La minería genera envidia, porque cuando entra la minería, algunas personas mejoran como 100 y otras mejoran como 50, ¿no? En esos 50, esos que mejoran como 50 no están contentos. El profesor de una universidad que gana menos que el chofer del gerente de una empresa minera, no está contento, ¿no? Aunque le hayan doblado el sueldo. Pero yo quería dar un dato en el otro sentido. Rómulo ha hablado del proyecto Río Blanco. Sí. Río Blanco está, la influencia de Río Blanco es en Huancabamba y en Ayabaca, sí, ¿no? Es su área de influencia. No quieren minería porque va a contaminar, va a malograr lo bien que viven ahí, ¿no? Y se va a ir, los relaves se van a ir hacia Piura. Primero, no se van a ir hacia Piura porque están en la otra vertiente. Pero lo que es bien interesante, Huancabamba ocupa el puesto 189 entre 196 provincias que tiene el Perú. Y Ayabaca... En índice de desarrollo humano. En índice de desarrollo humano. Y Ayabaca ocupa el 192, ¿no? Pero la esperanza de vida. Huancabamba es el puesto 183 en esperanza de vida. O sea... Lo más pobre del Perú. No, pero se mueren pues, porque sí, esperanza de vida al nacer. Claro. Son 60 y tantos años, ¿no? Y 170 ocupa Ayabaca. Claro. Y tú tienes en Carabelí, hay el distrito de Huanuguano, es el que tiene
mayor esperanza de vida en el Perú. Claro. Y ahí hay minería informal, minería, inclusive, ¿no? Entonces, es un poco, puede, contradictorio. ¿No? Vamos a hacer un corte y seguimos. Bueno, claramente, Ayabaca, Huancabamba, aquellos que rechazan el proyecto Río Blanco, son los distritos más pobres. Pero ¿cómo explicamos eso? En mi opinión, hay una cuestión ideológica perniciosa. Yo he llegado a la conclusión de que hay gente que lucra con la pobreza, ¿no? De hecho, el narcotráfico, ¿no? En esa zona hay amapola, es el norte, ahí hay droga, ¿no? Claro. Y la minería es un mal vecino de la delincuencia, del narcotráfico, ¿no? ¿No crees que hay algo de eso en, digamos, manipular a la población pobrísima en contra de la solución de su pobreza? Definitivamente, eso lo hemos publicado también nosotros, información que hemos recibido. Pero un tema interesante también que quería hacer ver, la desnutrición crónica, que es otro índice fundamental. Acá, Tacna es la menor desnutrición crónica de la población infantil del Perú. Segunda. ¿Pero qué ha hecho la minería para que no haya desnutrición? La minería no da de comer, el cobre no elimina. Es a través de... Bueno, es que sube el ingreso, claro, pues. Claro. Sube el ingreso, hay asistentas sociales. Claro. Pero lo que tienen que escuchar nuestros televidentes es que sube el ingreso de los trabajadores, me queda clarísimo. Pero lo que no ven muchos antimineros es que hay muchos proveedores del sector minero que también tienen trabajadores que también incrementan sus ingresos, ¿no es cierto? Muchos servicios de transporte, de alimentación, de herramientas, de maquinarias. Eso es lo que la gente antiminera no quiere ver, ¿no? Sí, así es, pues. Pero como te decía, Tacna número 1 en menor desnutrición crónica de la población infantil, Moquegua segundo, ¿ya? Ica tercero, Ica porque también disminuye la pobreza la agroindustria, definitivamente. Cuarto es Arequipa y quinto es Madre de Dios. O sea, más mineros no pueden ser. Pues, claro. ¿No? Claro. Y ahora, en pobreza, ¿no? En pobreza la agroindustria disminuye más la pobreza que en la minería, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, las 5 menos pobres del Perú son Nazca, Chincha, Ica, Pisco y Palpa. ¿Ya? Pero Nazca también tiene minería, claro, y es la menos pobre del Perú hoy en día. Y ahí hay minería, pues. Sí. Entonces, efectivamente, ¿cómo explicas lo de Madre de Dios, Guillermo? ¿Cómo puede ser este infierno? Porque así lo pintan. La verdad que yo he ido a La Pampa y es atroz, ¿no? Es atroz la deforestación, la contaminación, pero ¿cómo explicas que haya menos desnutrición? Porque hay riqueza, ¿no? Hay plata. Hay dinero. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, definitivamente hay un ingreso económico en la zona. Importante. Y eso le permite a las personas pues, poder alimentarse mejor en primer lugar. Claro. En segundo lugar, ver el tema educativo, aunque ahí depende de que haya profesores adecuados, que haya unas escuelas adecuadas. Pero un poco quería retomar lo previo. ¿Qué es lo que sucede con la antiminería? La antiminería ha construido un discurso precisamente en base al miedo. Puede pasar esto, puede pasar el otro, y así tiene sometida a gran parte de la población, y precisamente a los menos educados y a los más pobres del país. Del otro lado, ¿qué nos ha faltado? Un poco lo que decía en 1979 Jorge Basadre, construir la promesa de la vida peruana en función a activos reales con los que cuenta el país. Y uno de esos activos es la minería. Y eso tenemos que empezar a construir y difundirlo. Una de las presentaciones más complicadas que yo he tenido en el país ha sido en una universidad particular, que no voy a mencionar su nombre, pero que pueden imaginarse, ¿ya? En la cual gente de nivel A era más antimineros, y por desconocimiento, ¿ya? Porque hay que ir al debate precisamente con esa gente
que habla cosas totalmente distorsionadas respecto de la verdad. Y cuando salí de ese auditorio, terminó aplaudiendo, porque los jóvenes, yo le dije, vean, si ustedes son antimineros, es muy sencillo, renuncien a usar los minerales, renuncien al auto de papá, renuncien a esto. Yo dije, a ver, ¿quién levanta la mano? Ninguno. Entonces no se dejen llevar por el camino de la pobreza, llévense por el camino del desarrollo y del bienestar. No, pero eso implica un trabajo de salir, no a hablar necesario, también, no digo que no, a las facultades de minería, de metalurgia, etcétera. Hay que ir a hablar a las facultades de sociales, de educación, a las facultades de letras, en general de humanidades, donde se construyen estos discursos, en las facultades de derecho muchas veces. Se habla de, no, o sea, nos dicen, no, pero ¿y el Valle de Lima? Y, ya, ¿y cuál es la solución? Me acuerdo aquí en el Colegio de Abogados, una vez también una presentación, me dijo, pero el Valle de Lima se ha perdido. ¿Y cuál es la solución para volver a 1940? ¿Qué hacemos con 9 millones de habitantes o 10 millones? ¿Los tiramos al mar? Entonces no planteen el absurdo. No, uno tiene que plantear una solución en función a lo que existe. Y la mejor solución para el país, en el mejor corto plazo, y no es un tema de ser minero o no minero, es un tema que en función a la minería tú puedes generar una caja suficiente para tener profesores mejor formados, mejor educados, porque el principal valor económico a futuro es un intangible que se denomina conocimiento. Si yo no preparo bien a las nuevas generaciones, el día de que se nos acabe el valor económico de algunos de nuestros minerales, se quedan enterrados y perdimos la oportunidad. Y de lo que se trata es de construir la promesa en función de una oportunidad cierta como lo es la minería. Rómulo, hemos hablado índice de desarrollo humano, valor agregado, ¿no? Y muy ligeramente el tema del canon. Efectivamente, me consta, Apurímac ha tenido, en términos relativos, mejores gobernadores que, por ejemplo, Cajamarca, que, por ejemplo, Ancash, ¿no? Incluso Arequipa, ¿no? Cáceres G, que está preso, Álvarez está preso, Gregorio Santos está preso. Los tres son gobernadores y muchos más, dicho sea de paso. Mis sucesores presos también, ¿no? Por corruptos. Y tuvieron mucho dinero de canon, ¿no? ¿Qué hace el gobierno cuando observa, ¿no? que la gestión del canon, salvo escasísimas y honrosas excepciones, está tan mal manejado? ¿Por qué el Estado peruano, con la autoridad que por supuesto tiene todo Estado, no ha sido capaz de corregir esta? Yo soy de la idea, perdón que meta mi cuchara, de que el contribuyente tiene que estar en un comité de gestión del canon. A mí me parece mal, ¿no?, que la minería opere, tribute, ¿no?, lucre, tribute, y de ahí no tiene nada que ver con la gestión de su tributo, de su contribución tributaria, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Efectivamente, cuando sacamos la ley del canon, yo era presidente de la Comisión de Energía y Minas y trabajé duro para elaborar el dictamen, y fue la última ley firmada, la 27506, por el gobierno de transición de Valentín Paniagua. Realmente fue un trabajo excepcional porque pedimos la opinión de todas las instituciones técnicas, instituciones, universidades, colegios de ingenieros, como debe hacerse una ley, porque una ley en realidad debe traer un beneficio económico para el país. Claro. Y tener no solamente eso, sino también generación de puestos de trabajo. Porque el canon está destinado para mejorar la calidad de vida, para empezar. ¿Ya? ¿Y cómo se mejora la calidad de vida? Hay muchas, lo que está diciendo Luis, ¿no? Todos los aspectos. Son muchas variables, obviamente, pero una de ellas es, por ejemplo, obras. Pero obras para beneficio, obras para saneamiento, obras de mejoramiento de riego tecnificado, obras en, digamos, mejores escuelas, mejores postas, y que esas obras también generan trabajo, generan empleo. Por lo tanto, hay doble beneficio ahí, ¿no? Pero la verdad es que es muy triste decirlo después de 22 años, la verdad es que la utilización del canon ha sido, pues, deficiente. 22 años tiene la ley del canon. Claro, la ley del 2001, el 10 de julio, si no me equivoco. Sí, del 2001. Es un concepto justo, es un buen concepto, pero un pésimo resultado. Claro. O compensación, claro, ¿no?, al lugar donde sale la riqueza, ¿no?
Tú sabes que casualmente yo me inspiré en el canon minero para hablar y estoy contento que haya sido promulgado el canon hídrico. Las empresas agroexportadoras, yo estoy involucrado mucho en eso, por supuesto generamos renta y pagamos tributos, y lo que ha salido es que el 50% del impuesto a la renta, o sea, un copiar-pegar del canon minero, revierte a la fuente del agua, ¿no? No es el mineral en este caso, es el agua, pero recién el próximo año debería haber canon hídrico en favor de la sierra, ¿no? Pero yo estoy tan preocupado como se nota en tu comentario que te he interrumpido, ¿no? Un buen concepto se malogró por la política corrupta, ¿no? Qué pena. El canon, la ley general de canon, como se llama, incluimos el canon hídrico, el canon hidroenergético, el canon gasífero, el canon forestal. Realmente un compendio muy interesante de lo que es pues como una compensación por generar riqueza, pero lamentablemente estoy totalmente seguro que los indicadores que muestra Luis hubieran sido largamente superiores a lo que ha mostrado, porque parte del canon se ha utilizado en gasto corriente y eso no debe ser. Los gobiernos regionales han utilizado gasto corriente, parte lo han utilizado en compra de materiales, no es para eso, y parte se ha ido en corrupción, pues. Entonces, a mí me impresiona, mira, a mí me impresiona las veredas con alto relieve en Tacna y en Moquegua. Alcaldes y gobernadores han hecho arte en la pista, eso que por donde circulan los camiones en Huancavelica, que he visto lo mismo, ¿no? Hablo que unas cosas lo construyen, lo rompen, otra vez lo reconstruyen y otra vez en el mismo juego del aplauso fácil, de no hacer algunas cosas de largo aliento que sean para el futuro. Todo el mundo piensa en el día a día. La Plaza de Armas de Marcona es indescriptible, ¿no? Es un edificio municipal en un rombo inclinado, o sea, es lo más antitécnico que hay, porque no se pueden limpiar las lunas, porque como está inclinado, no hay forma, ¿no? No hay forma de limpiarlo, y por supuesto hay unas piletas estrambóticas sin agua, y todo con recursos de canon. Y llegó Leite, bien para el Perú, pero se fue porque el gobierno de Castillo no creo que dio la orden de que no se hagan los informes. El Leite fue creado por el primer ministro Tony Blair, que dice pues el Extractive Industry Transparency Initiative, ¿no? En la iniciativa para las industrias extractivas, lo cual es como una rendición de cuentas, ¿no? Y había hecho trabajos en Apurímac, había hecho trabajos ya en otras regiones. La Asociación de Contribuyentes del Perú también hizo su aporte en Arequipa hace como 4 años, antes de la pandemia, en que ya había identificado dónde se había ido la plata del canon. Y con razón, los pueblos mineros, los pueblos altoandinos, algunos no tienen ni agua. Cerro de Pasco, por ejemplo, dicen, no tiene agua, tiene más de 100 años de minería. Y esas son las quejas constantes que escuchamos pero ya no es problema pues del... La gente le echa la culpa a la minera, no atribuye esto al alcalde ni al gobernador. Pues, ¿no? Y eso, termino, es el fracaso rotundo de la descentralización. ¡Rotundo! ¿Y cómo se corrige este fracaso rotundo de la descentralización? Que no haya elecciones regionales ni municipales. No, porque estás eligiendo a los ladrones. Punto. Nuevamente, que sea dirección directa desde el gobierno central con rendición de cuentas. Pero eso no quiere decir que yo estoy contra la descentralización. Hay que volver a las leyes de bases de la descentralización, que significa 4, 5, 6 regiones en el Perú, nada más. Claro. No me gusta que eso decir es lo que decía Pulgar Vidal, regiones, ¿no? Las 5 macrorregiones. Y la distribución exacta. Y también la Contraloría, pues, realmente solo sabe contar. No hay control concurrente, como siempre habla, porque acaba de salir esta mañana. 24.000 millones de soles se ha ido a la corrupción el año pasado. Sí, pero ya aburre, la cifra oficial. porque todos los años es el mismo 24, cuento. 23, Claro. 25. Claro. Por eso yo decía, en los últimos 5 años se han ido más de 100.000 millones de soles en la corrupción.
¿qué hubiéramos hecho con 100.000 millones de soles que nos han robado? No estaríamos con problemas hoy día por digamos, las presas, que no hay agua porque se vienen grandes problemas del estrés hídrico, habrían presas, habrían, digamos, canales, habrían muchas obras que de infraestructura mismo se hubieran ya, digamos, ya se hubieran avanzado, hubieran solucionado, porque nuestra discusión, el país sigue siendo la misma hace años diciendo qué hacemos, ¿no? Y vamos a, mira, Nando, vamos a seguir discutiendo eso en los próximos 10 años, 20 años, 30 años, porque si no se cambia la forma de diseñar y de administrar el país, no va a pasar nada. Tú sabes que diseñar y de administrar el país, no va a pasar nada. Tú sabes que el centralismo es para mí muy malo también, ¿no? Sí. Además, con los ministros que hemos tenido, sobre todo en el gobierno de Castillo, ya pues quitarle la competencia a un ladrón para dársela a otro ladrón, la verdad que no tiene ningún sentido, ¿no? A mí me gusta la figura de las autonomías, que en realidad en el Perú hay poquísimas instituciones autónomas, algunas se dicen autónomas pero no son. Para mí la mejor autonomía es la del Banco Central de Reserva. A mí me gusta, es una institución estatal, ¿no?, que no permite injerencia política, ni siquiera presidencial, ¿no?, porque ni el presidente de la República puede influir en el presidente y el directorio y la gerencia del Banco Central para recomendar pues a militantes, a queridas, a amigos y demás, ¿no? Pensar en eso, en esas autonomías y altamente profesionalizadas, especializadas y por supuesto apolíticas. La política es la que malogra todo, no solo regional, ¿eh? La regional está podrida, eso no me tienes que convencer, pero la nacional también está muy mal, ¿no? Instituciones tutelares y instituciones estratégicas deben funcionar como la BCR. Primero, autónoma. A eso. Segundo, meritocrático, claro, que esté el mejor. Y tercero, independiente, ¿no? Y cuyos periodos inclusive pueden superar 10 años, periodos claro, de gobierno, claro. ¿no? Esa es la clave para el país. Por ejemplo, me alegro, ahí estamos agua, completamente la ANA, de por acuerdo. ejemplo, la ANA no puede estar adscrito a un ministerio. Claro. Todos somos usuarios del agua. Claro. Por ejemplo, habla que están diciendo el SENACE u otras, que se estudie bien, ¿no? Pero es una institución potente, poderosa, que si sanciona sea inapelable. Inapelable, ¿no? Y también en temas, son varias, como 4 o 5 instituciones que necesitamos para... Yo soy de la idea, salud, por ejemplo. Salud no puede estar en manos del Ministerio de Salud, tampoco en salud. Tiene que ser autonomías. Salud tendría que ser de los aportantes, que son los trabajadores y las empresas. Miren lo que hemos vivido en salud hace poco, que es una designación absolutamente política. El Ministerio de Trabajo designa al presidente, que es un corrupto, ¿no? Entonces, sí, les agradezco que compartamos este nuevo diseño institucional basado en las autonomías, en el profesionalismo, en la meritocracia, pero en la despolitización de los servicios públicos especializados. A mí me parece que la gestión del canon no puede estar en manos de políticos, porque los políticos, en términos generales, en nuestro país lo hemos visto, son muy corruptos, muy corruptos. En consecuencia, tenemos que despolitizar la gestión y establecer estas oficinas de proyectos profesionales donde se cumple con un plan de desarrollo de infraestructura por los próximos 20, 30 años, ¿no? Lucho, brevísimo, porque un minuto. Desde Minas y Petróleo se puede comunicar este tipo de cosas, un nuevo diseño institucional, sí, para el país. Por supuesto, y yo pienso que debería haber algo así como una especie de banco mundial que sea pues a nivel del Perú, que maneje con participación de los que contribuyen, claro, ¿no? Fondo soberano, ¿no? Noruega es un caso exitosísimo en esa materia. Interesante. Vamos a hacer un corte y entramos al último bloque, donde quiero hablar de perspectivas. ¿Qué cosa tiene el Perú
y ojalá terminar con un tono más positivo del que hemos tenido en estos primeros 2 bloques. Un corte y volvemos. Bueno, perspectivas. Quería empezar con Guillermo. Antes de perspectivas, ¿qué nos hemos perdido en estos últimos 10 años por no haber favorecido las inversiones mineras? Y yo te he escuchado muchas veces el tema de la perspectiva, ¿no? El valor que puede tener o dejar de tener algunos minerales, algunos metales. Guillermo. La perspectiva en el Perú es muy importante, ¿no? Y quería un poco enlazar con lo que había señalado Rómulo. En los últimos 5 años se han perdido casi por corrupción 100.000 millones de soles. ¿Cuánto significa 100.000 millones? Significa 1.000 pequeñas represas en el país. Claro. Y eso significa agua para los agricultores más pobres del país. Eso significa mayor producción agrícola, mayor exportación, mayor ingreso económico. Eso significa que la minería también puede seguir creciendo con esos 58.000 millones de dólares que no se han invertido y que podrían generar mucho más recursos económicos precisamente para desarrollar infraestructura. Entonces, cuando uno habla... Danos 3 o 4 ejemplos de dónde están esos 58.000 millones por invertir. Por invertir lo tenemos en el cobre, por ejemplo. Y en el cobre lo tenemos en el sur del país, tenemos varias minas. Tenemos Tía María, una de ellas. Sí. Tenemos la ampliación Cuajone. Tenemos en el centro del país, todavía en Apurímac, tenemos otra vez las Bambas, claro, para ampliar su otro yacimiento, claro, y desarrollarlo. Tenemos sulfuros en el norte. Claro. Tenemos Toromocho, que también quiere ampliar sus operaciones. Claro. O sea, realmente una... La Granja, Michiquillay, La Granja, Michiquillay, y la verdad que tenemos, claro, los Chancas también en Apurímac. Chancas, ¿no? En Apurímac. En Puno también tenemos otros yacimientos. Claro. Entonces, el Perú ya no serían 100.000. Podríamos tener 200.000 millones en los próximos 5 años si hacemos las cosas bien, no hacemos corrupción y encima hacemos minería. Claro. Pues si logramos los dos, vamos a tener agua suficiente para todos. Para el país en perspectiva, por ejemplo, construir este tren Grau, que le llama, desde el Tumbes hasta Tacna, construir la nueva carretera central, sea por una ruta, o sea por otra, o sea por un túnel. Yo estaba en Medellín hace 15 días, hay un túnel de 19 kilómetros, ¿no? Eso podría conectar el centro del país. Y tú puedes desviar parte del agua del río Rima para ponerle paletas de generación eléctrica. O sea, y ese proyecto, después me he enterado, está desde el mediados de los años 80 y no lo concretamos. No, o sea, tenemos yo he acompañado... tren en el sur, interconectamos todo el país, pero esa promesa hay que construirla, hay que comunicarla a la población, a los jóvenes, que el 90% de los jóvenes menores de 25 años hoy están desempleados. Y están desempleados porque no se sacaron proyectos mineros, porque no se ha invertido adecuadamente. Ellos tienen que conocer que tienen que ser responsables a la corrupción, a la ineficiencia. Ahora, yo he escuchado los 58.000 millones 1 millón de veces últimamente, pero al Estado no se le mueve el amperímetro, como se dice, ¿no? Ahí se dice... Y no mueve la aguja. No mueve la aguja, ¿no? Es que es atemporal, pues. Entonces, no les preocupa. La burocracia que está sentada ahí, pero bueno, igualito si, yo como si no hubiese sentido de urgencia con respecto a la pobreza, ¿no? Eso es lo que tenemos que dar a conocer. Es una cosa criticable, ¿no? No se le mueve la aguja al gobierno cuando se explica N veces que hay proyectos maduros por un total de 58.000 millones de dólares. El Producto Bruto peruano es 200 y pico mil. Fíjese lo que significa, el bodoque que significa la inversión que no se está haciendo. O sea, el crecimiento de la producción y de la economía y todas las consecuencias del desarrollo económico y social que traería solo destrabar lo minero. Yo tengo también el tema de la infraestructura, ¿no? Destrabar todo el tema de infraestructura, ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos, líneas de energía, hidroeléctricas y demás. Y el tema de la vivienda, ¿no? Pero en minería son recursos privados que están siendo de alguna manera rechazados por el país, llamémosle el país, ¿no? Sí. Entonces, qué cosa tan frustrante, qué cosa tan indignante que el Estado no se le mueva la aguja de desperdiciar esta oportunidad. Mira, 2011 no sale Conga, no sale Tía María. Y detrás de eso no salen varios proyectos. Galeno, que tenía todo listo. Y
y un sinfín de proyectos que está en el estudio Macrocónsul en el 2015 por encargo de alguien. Lo hizo, está ahí. Lo que perdió el Perú en ese tiempo, en ese lapso, fue 67.000 millones de dólares de inyección a la economía. Solo hasta el 2015, o sea, si actualizamos hasta el 2020 esto. Y es como un lucro cesante, pues que estás perdiendo y perdiendo oportunidades. Han pasado buenos ciclos, inclusive mineros, buenos ciclos de cobre. Pero la verdad es que es el tipo de gobernantes también que parte de la educación no entienden el valor de la industria, ¿no? He sacado cuenta de que de 2000 hasta el año pasado se había invertido ya 85.000 millones de dólares desde el 2005, desde el 2000, perdón, hasta el 2022. Y en agroexportación, en obras de irrigación hídrica, casi 20.000 millones de dólares, ¿no? Entre los dos nomás eran ya más de casi 115.000 a 120.000 millones de dólares. Y nuestra brecha en infraestructura la supera largamente, hay cifras que son de 120.000, 130.000 millones de dólares. Y obviamente que hay bastante. ¿Y cuánto estamos atrasados? Solo Lima está atrasado con un 40%, 40 años, perdón, en infraestructura. Y el Perú, igual. Y nos resta competitividad, nos resta calidad de vida, nos resta todo. Y eso es lo que hay que entender, y siempre he sabido, no importa cuánto cuesta, sino cuánto cuesta no hacerlo, ¿no? Mira las grandes irrigaciones paralizadas por 100 millones de dólares, tanto el de Chavimochi como el de Majecigua. ¿Cuánto hubiera sido el impacto de las dos irrigaciones? Entonces, lo que yo quiero llegar es, respecto a la minería, es que siempre digo que una inversión jala otra inversión. Y así fue en la época del boom minero, ¿no? Desde el 2002-2003 que arranca, y ahí también llegaron las grandes irrigaciones, las obras hidráulicas. Y casualmente, pues por eso cuando el 2011, recordarás, Fernando, cuando el presidente del Banco Interamericano dijo el jaguar andino, ¿no? El jaguar, el Economist o alguna entidad muy internacional también dijo el milagro peruano. ¿Por qué? Porque en 20 años, desde el 93 al 2011, el Perú había prácticamente reducido y cambiado radicalmente todos los indicadores socioeconómicos. Pero ahí todos los años se inauguraba una nueva mina, ¿no? Todos los años. Y en el 2011 viene el gran daño al Perú con Humala. Desde ahí estamos fregados, desde ahí. Agua sí, oro no. Agua sí, oro no, agro sí, mina no. Sí, ridículo. Y después ya que tragamos a Kuczynski, ya sabemos toda la situación de que llegamos ya a Castillo, claro. ya tocamos debió fondo. ser pues agua sí, oro también. Oro sí, oro sí, mina sí, oro, ¿no? Claro. Eso, agua sí, oro. Una de las cosas que tenemos que remarcar, disculpen, es que en el periodo, por ejemplo, de García, antes de Humala, el Perú venía creciendo 8-9%. 9% máximo. Llega a Humala y baja a 4%. Llega después Kuczynski, el crecimiento potencial, como lo llama la capacidad, claro, estaba como 6%. Está bien. Luego baja pues a 4%. ¿no? Pero si seguías invirtiendo, claro, mantenías el crecimiento. Por eso yo tengo ese dato. Mira, el crecimiento económico desde el 2004 hasta el 2013 fue promedio 6%. Y del 2013 al 14, al día antes de la pandemia, ya baja a 3%. O sea, así de simple. Y si nosotros sacamos la pérdida en porcentaje de crecimiento, es una barbaridad. Una barbaridad. Decía que la pobreza ya no estaría, en este momento ya está casi saltando a 30, ya habría estado menos de 20, obviamente, 15, 12, quizás menos. Pobreza extrema, casi 0. Hemos dejado de ser un país desarrollado por eso. Guillermo, quiero que comentes lo que me has comentado antes del programa, cómo hay productos, hay materias primas que en el tiempo pueden perder su valor. Yo quiero que nuestros televidentes escuchen lo que pasó con el guano y el salitre y quizás otros, el caucho también. Ok, Fernando. A mediados del siglo XIX, el Perú tenía el guano. Se acabó el guano, tenía un gran valor económico porque fue a reforzar la agricultura de Europa, que estaba diezmada, ¿no? Y después acabamos el guano, que tuvimos la bendición en el país, el salitre. Y el salitre nos generó un ingreso económico significativo para el país.
pues lo perdimos y nos fuimos hasta una guerra. Para esas personas que dicen, no aproveches hoy la minería, déjalo para más adelante. ¿Cuál es el valor económico hoy del salitre? Prácticamente cero. Nadie lo aprovecha. Después apareció el caucho. 1920 a 1930 empezamos con el caucho. Se inventó el caucho sintético y ahí está el caucho en la selva, sigue creciendo. A nadie le interesa el caucho natural. Hoy tenemos el cobre. Tenemos que aprovecharlo porque estamos en un periodo de la inteligencia artificial que va a reemplazar mucho el trabajo manual y si no tienes una formación académica adecuada no vas a poder competir. Y nos vamos a quedar al margen y el Perú no puede desaprovechar la oportunidad que le brinda el desarrollo del cobre en el país. Eso es muy interesante porque el petróleo podría dejar de tener valor, ¿no? ¿Por qué el cobre le va a quitar valor? Porque el tema de la... El carbón ya dejó. El carbón ya dejó de tener valor, ¿no? Y era una gran riqueza mundial en su momento, ¿no? El petróleo puede dejar de tener valor, aunque la gente no lo crea, y nosotros nos vamos a quedar con yacimientos petrolíferos ni siquiera explorados, ¿no? Que no nos pase esto con los metales, ¿no? Ahora, las perspectivas del cobre son soñadas, son extraordinarias, ¿no? Porque yo creía, y además he escuchado muchas veces, que la industria inmobiliaria de la China era un gran demandante de cobre. Las casas tenían cobre. Y sin embargo, China está entrando en problemas y tiene incluso una crisis inmobiliaria. Sin embargo, los precios del cobre siguen altos y resulta que el cobre es el gran metal de los carros eléctricos, de la energía limpia, ¿no? Entonces, estamos premiados en el Perú, sin embargo, ahí están los yacimientos sin explotar, sin aprovechar. Yo creo que mucho más que el litio, ¿no? Después te voy a pedir un comentario brevísimo. Pero tú has elaborado a este respecto, Lucho, las perspectivas del cobre son extraordinarias, pero hay que moverse porque realmente no tiene ningún valor. Yo quisiera, sobre eso, nosotros le hemos hecho una entrevista que le hemos publicado a Víctor Govis, y Víctor Govis dice 4 cosas que a mí me parecen muy importantes. Una es de que la minería, los proyectos mineros deben de desarrollarse como una cuestión territorial, o sea, no decir voy a pagar tanto impuesto, voy a hacer, no. Voy a hacer esta carretera, voy a hacer esto, voy a hacer, o sea, como claro, de tal manera de comprometer a todos. La segunda cosa es que para el fenómeno del niño, la Sociedad Nacional de Minería está invitando al gobierno a que le permita planificar cómo se va a utilizar las maquinarias, qué se va a hacer para actuar cuando vengan los desastres. Hay que recordar que la minería fue vital en la cuestión del COVID, ¿no? La otra cosa es que para proyectos como Tía María tiene que haber una cuestión público-privada. El Estado está un poco afuera, no se mete en el problema, ¿no? Y sobre esta cuestión de la cuestión territorial, por ejemplo, Tía María tiene que salir con una irrigación, con un reservorio, ¿no? Y eso es y la otra cosa es que tenemos una cartera de 50 y tantos mil millones, pero de ahí hay 10.000 millones que son ampliaciones que pueden ser muy rápidas, claro, ¿no? Entonces, lo otro es para 10 años, claro, ¿no? Entonces, hay que concentrarse y apurarse en eso. Completamente de acuerdo. A moverse, porque se nos va a pasar el tren. Un comentario, Rómulo, y tú que eres puneño, del litio. Yo tengo la impresión de que se ha inflado el litio, pero bueno, tú sabes más que nadie lo que se puede hacer. Voy a complementar un poco más del cobre. El cobre más o menos tenemos enterrados a un precio todavía muy conservador, más de 800.000 millones de dólares enterrados. Sí, es impresionante. Y sí, otra cosa más, el cobre va a tener mucho más valor. Pronto va a llegar a los $15.000 más o menos la tonelada, porque va a trascender, o sea, el uso va a trascender mucho más que hoy. Claro. Es que está en incremento el consumo, además de los metales críticos, cobalto, níquel, grafito no tenemos, pero cobre, pero el cobre es más importante, claro, porque se usa más. Claro.
¿ya? Y somos premiados en eso, como bien lo has dicho. Y también el litio, ¿no? El litio de Macusani sí es una realidad. Está en este momento hablamos y hablamos y por qué no lo explotamos. El problema es la lentitud, ¿no? De la misma empresa en partes y también más que todo de la permisología, que no han salido porque desde el año pasado han estado presentando al día la declaración de impacto ambiental para ampliar la zona de exploración, luego están presentando su estudio de impacto ambiental semidetallado, donde ya tiene que pasar, porque ahora están hablando de recursos. Los recursos hay que convertirlos en reservas. En este momento hablan de 4.7 millones de toneladas de carbonato de calcio, ¿no? Y digamos que las reservas son la mitad, digamos. 2 millones de toneladas es bastante, porque si producimos siquiera unos 30.000 toneladas de carbonato litio, ¿para cuánto nos alcanza? ¿Para 40 años, más o menos? Sí, o sea, el litio es otro de los materiales que dar mucho que jugar. ¿Para qué? Más que todo para la electromovilidad, para los carros eléctricos, las y baterías. algunos usos. Pero para la energía limpia, la energía verde, fundamentalmente va a ser el cobre. Bueno, ha sido una tertulia muy entretenida, yo les agradezco mucho a ustedes. No puedo entender que estemos maltratando la minería, me parece autodestructivo. La política peruana es perniciosa al no saber aprovechar este recurso y bueno, este programa habrá aportado algún granito de arena para despertar un poco las conciencias y que los peruanos apostemos por la minería formal, limpia, sustentable, que generaría mucho progreso y bienestar social, reduciría la pobreza, mejoraría la nutrición, la educación y todo lo que significa el bienestar social. Les agradezco mucho.